Buenos días, mi nombre es Sergio Flores Rosas, soy alumno del tercero MB y hoy presentaré la actividad número 4 de la materia Geometría Analítica. Bien, la actividad número 4 en el primer ejercicio nos dice: en una hoja blanca tamaño carta, traza dos puntos que se encuentren a una distancia de 8 centímetros uno del otro. Llámalos F y G. Ahora traza un segmento de 3 centímetros en la parte superior de tu hoja. Una vez concluido, realiza lo que se indica. Empecemos haciendo el punto FG, que está a 8 centímetros. Ponemos el color y la regla. Medimos 8 centímetros. Vamos a ponerlo céntrico. Aquí está bien. Este es F y este es G. Dice que en la parte superior de la hoja tracemos un segmento de 3 centímetros, así que sobremos. Bien. 3 centímetros. Después nos dice: una vez concluido, realiza los trazos que se te indican. A continuación, en el inciso A nos dice: pinta un punto sobre el segmento de 3 centímetros y llámalo P. Ese punto divide el segmento en dos partes, llámala M y la otra M. Y tenemos un punto, yo lo pondré aquí, y lo llamaremos P1. Mediremos. M mide 4.5. M. Y N mide. Bien, medimos. Y P1 mide 5 centímetros. M igual a 5. Y N mide 8 centímetros. Bien, el inciso B nos dice: con tu compás traza dos circunferencias, la primera en el centro de F con el radio de M y la segunda con centro en G y radio de N. Estas dos circunferencias se intersectan en puntos, localízalos y píntalos de color rojo. Bien. Bien, medimos 5 centímetros de radio en nuestro compás y marcamos en F 5 centímetros la circunferencia. Bien, ya que hicimos la circunferencia con el radio de M en el punto F, nos dice que en el centro de G con el radio de N. N mide 8 centímetros y hacemos la circunferencia. Bien, y nos dice que donde se intersectan tracemos un punto y lo pintemos de rojo. En este caso, ambas circunferencias se intersectan en estos dos puntos. Después, el inciso C nos dice: repite el paso B intercambiando los radios de la circunferencia, es decir, que la circunferencia del centro de F debe medir el radio de N, mientras que la circunferencia del centro G debe tener por radio M. Bien, hagamos lo que nos piden. Entonces, F debe medir lo de 8 centímetros. Marcamos una circunferencia con radio de 8 centímetros. Y G debe medir 5 centímetros.
Bien, y de igual modo marcamos los puntos donde se intersectan. En ese caso son estos dos puntos de aquí. Después, el inciso D nos dice, pinta otro punto sobre el segmento de 3 centímetros y llámalo P2. Como podrás observar, este punto vuelve a dividir en dos partes el segmento, usándolo estas dos partes como N y N. Repite las construcciones que hiciste en el inciso B y C. Recuerda colorear de rojo los puntos de intersección a cada par de circunferencia que traces. Bien, marcamos otro punto, en este caso lo pondré aquí. Vamos a medir. Lo pondré en acá, 6 centímetros. Entonces M mide 6 centímetros y N mide 7 centímetros. Bien. Bien, marcamos 6 centímetros de radio en el punto F. Y marcamos 7 centímetros en el punto G. Y trazamos los puntos donde se intersectan. En este caso se intersectan en estos puntos. Después nos dice que intercambiemos. Ahora F tiene que llevar el radio de N. Entonces marcamos que son de radio 7 centímetros. Y marcamos el radio de M, que son 6 centímetros, en el punto G. Y marcamos los puntos de intersección, los cuales son estos de acá. Este y este de aquí. Bien, después el inciso D nos dice, toma otro punto P3 en el segmento de 3 centímetros y repite los trazos anteriores solicitados en el inciso B y C. Bien, midamos, por ejemplo, yo quiero otro de 8 centímetros. Este es P3, no marca el P2, marcaré el P2. P3. Y vemos que en el punto P3, M vale 8,5. 8,5 y el segmento N mide aproximadamente 4,5. Bien, ahora tracemos los puntos con nuestro compás. Bien, trazamos un radio de 8,5 en el punto F. .5 y después trazaremos un radio de 4,5 en el punto G.
Bien, trazaremos el punto G. Y se intersectan en estos puntos. Bien, se intersectan en este punto de aquí. Después trazaremos a los mismos rayos pero en diferentes puntos. Así que en F le corresponde 4,5, medimos 4,5. Y a el punto G le corresponde 8,5. Bien, trazamos en radio 8,5. Después nos dice, con base en lo que estás observando, ¿qué figura se forma con los puntos rojos? Si te causan problemas para identificar, puedes repetir el proceso de inciso A, B y C las veces que sean necesarias para generar puntos rojos. Bien, y como podemos ver, me dio una figura parecida a una elipse, un poco redondeada, ovalada, cuadrada, pero en sí no deja de ser una elipse porque cumple con todos los requisitos de una elipse. El ejercicio 2 nos dice, en una hoja blanca traza dos segmentos perpendiculares que se corten en su punto medio. Un segmento debe medir 10 centímetros y el otro 6 centímetros. Traza la elipse que tiene por eje menor el segmento 6 y por eje mayor el segmento 10. Localiza y colorea y nombra todos los elementos de una elipse. Bien. Bien. Empezaremos trazando el segmento de 10 centímetros. Lo trazaré en este caso aquí. Segmento perpendicular que debe estar cortado en su punto medio, que son 5 centímetros, a una distancia de 6 centímetros, la mitad de 3 y 6, ok. Y trazamos. Después nos dice, traza la elipse que tiene por eje menor el segmento de 6 centímetros y por eje mayor el segmento de 10 centímetros. Localiza, colorea y nombra todos los elementos de la elipse. Bien, entonces sabemos que el segmento de el centro es el eje mayor y mide 10 centímetros y el de 6 es el eje menor. Ok, entonces empecemos. Bien, empecemos trazando la elipse. La cual sabemos que esta es A1 y esta es A, que son los vértices del eje mayor. Aquí entonces ponemos A y A1, vértices del eje mayor. Bien, y después sabemos que B
B y B1 son vértices del eje menor. Bien, después trazaré mis focos, que deben medir lo mismo a cada lado, a la misma distancia, así que aquí trazaré 3 centímetros. Y nos debe a una distancia de 1,5 y nos debe dar 1,5 a cada lado. Aquí vemos que se nos da 1,5 y aquí también. Después nos pasamos a otro lado y medimos 1,5 y trazaremos los focos a 3 centímetros. Bien, y vemos que igual nos da 1,5. Vamos a ponerle como foco, foco. F1 son focos. Y había olvidado marcar el punto C, que es el centro. C, centro. Bien, después marcamos el radio. Que está representado por MF y MF1, que son radio y vectores. Y así queda concluida la actividad número... el ejercicio 2. Después, el ejercicio 3 nos dice, define los siguientes elementos de la elipse. Observación, no pide fórmulas, sino definiciones. Distancia focal, eje mayor, eje menor, excentricidad, lado recto, radios, semiejes, semieje menor y vértice. A distancia focal es la distancia que mide el segmento que está unido a ambos focos. El eje mayor es el segmento cuyos extremos son los vértices de la elipse. Eje menor, eje perpendicular al eje mayor que es equidistante a los focos. Excentricidad, punto medio del eje mayor. Lado recto, los segmentos perpendiculares al eje mayor que pasan sobre los focos de la elipse. Radiovectores son los segmentos desde un punto de la elipse a los focos, los cuales deben medir lo mismo que el eje mayor. Semieje menor, la mitad del eje menor, cuyos vértices son los del eje menor que van hacia el centro de la elipse. H, vértice, punto sobre el eje focal que pertenece a la elipse. El ejercicio 4 nos dice, en cada una de las siguientes elipses, colorea como se indica a continuación cada uno de sus elementos vértices de color rojo, focos de color azul, extremos del eje menor en color verde, un semieje mayor de color morado, el eje menor de amarillo, un lado recto anaranjado, un par de radio de vector rosa. Posteriormente determina la longitud de cada uno de ellos y anótalos en su figura. Bien, como podemos ver, el elipse 1 es un elipse en orientación vertical. Bien, nos pide marcar sus vértices de color rojo, así que vamos a medir. Como puedes ver, mide 3,5. Los vértices son aquí. Después nos dice
los focos de color azul. Bien, así que estos son los focos. Los pintaremos de color azul. Después nos dice extremo menor del eje. Extremos del eje menor de color verde. Así que mediremos la mitad. Bien, así que mediremos la mitad de 13,2, que es 6,75. Que es aproximadamente aquí. Bien, marcaré primero el eje menor que nos pide de color amarillo. Escribiré eje menor. Ahora sí puedo marcar los extremos del eje menor de color verde. Después me pide un semieje mayor en color morado. El semieje mayor es la mitad, bueno, es del punto del centro a un vértice del eje mayor. Así que nos pide de color morado. Después nos pide un lado recto de color anaranjado. Bien. Los lados rectos son los que pasan por los focos. Y después nos pide un par de radios vectores de color rosa. Bien. Un radio vector es un punto cualquiera en la elipse que nos tiene que dar la distancia del eje mayor. Así que pondré el punto aquí. El cual nos da 5,2 y 8,6, que nos da aproximadamente 13,5. Y después nos dice, posteriormente determina la longitud de cada uno de ellos y anótalos en la figura. Bien, tenemos que la distancia entre vértices es distancia entre vértices. Son 13,6. 13,6. Después la distancia entre focos es de 10,2 centímetros. El eje menor mide 8,2.
lado recto, el lado recto, el lado recto mide 5,3. Y van los radios vectores. Radio vectores. Vemos que aquí uno nos mide 5,1. Y el segundo nos mide 8,5, que nos iguala 13,6, que en este caso está correcto. Pasemos a la siguiente elipse y vemos que esta es una elipse horizontal. Bien, nos pide de igual manera trazar distancia entre vértices. Distancia entre focos, eje menor, bien, y continuemos. Dice que sus vértices van de color rojo, en este caso vértices de color rojo, marcamos los vértices. Focos de color azul. Extremo del eje menor en color verde. Bien. Semieje mayor morado. Eje menor de amarillo. Para el eje menor debemos medir la mitad del eje mayor. El eje mayor mide 14,7. Bien, el eje menor nos debe medir 7,35, que es la mitad de 14,7. 7,35, que estaría aproximadamente a aquí. Bien, y trazamos nuestro eje menor. Que va de color amarillo. Los extremos del eje menor van en color verde, que son los vértices del eje menor. Un semieje mayor de color morado. Semieje es del centro a una vértice. Bien. Después lado recto de color anaranjado. Lado recto es la línea que pasa por uno de los focos o por los dos focos. Y un par de rayos vectores de color rosa. Por ejemplo, lo pondría aquí. Y trazamos. Y ahora sacamos valores. Distancia entre vértices es 14,35. No, 14,7. 14,7. Distancia entre focos es de
La distancia entre focos es de 8,8. El eje menor mide 12 centímetros. El semieje mayor mide 7,3. El lado recto mide 9,5. Y el radio vector nos da 6. Bien, el radio vector mide 6 centímetros por 8,7, que nos da 14,7. Bien, esto nos consiste todo perfecto. Pasemos al siguiente. Vemos que esta es una elipse inclinada, pero de igual forma trazaremos todo lo que nos pide. Y nos pide trazar los vértices. En este caso es los extremos de los focos de color rojo. Trazamos los vértices de color rojo. Después los focos de color azul. Medimos cuánto miden. Vemos que mide 18. Entonces el eje menor se encuentra en 9, que es aquí. Marcamos el eje menor de amarillo. Los extremos del eje menor de color verde. Un semieje mayor de color morado. Un lado recto de color anaranjado. Y un radio vector de color rosa. Pondré acá. Bien, y ahora trazamos sus longitudes. Distancia entre vértices. La distancia entre vértices es de 18. Bien, la distancia entre los focos es de 11,5. El eje menor mide 14 centímetros. El semieje mayor mide 9 centímetros. El lado recto mide 10 centímetros y medio.
10.5 centímetros y el radio vector mide de un lado 7,5 y del otro lado 10,5, así que 7,5 más 10,5 es igual a 18 centímetros. Y así queda concluida la actividad número 4.